Continuamos con el curso de Dinámica de Estructuras e Ingeniería Sísmica. Estamos dentro del tema 4, Desempeño de estructuras ante los sismos. Vamos a examinar y a listar un conjunto de requisitos de carácter general para que una edificación pueda tener una conducta sismoresistente satisfactoria. Comencemos diciendo que debe haber una determinación confiable de la amenaza sísmica en el sitio. Aquí podemos citar el caso del terremoto de México de 1985, cuando en Ciudad de México, a una distancia considerable de la falla que generó el terremoto, se registraron y ocurrieron aceleraciones del orden de 0,17 G en la zona de terreno blando, en esos depósitos de material aluvional. En ese momento, la norma sísmica de México establecía valores de aceleración un poco más bajos. Este fue un buen ejemplo donde la amenaza sísmica había sido subestimada. Ese es un requisito, digamos que inicial, para poder alcanzar una conducta sismoresistente satisfactoria, que los sismos de diseño representen adecuadamente los eventos sísmicos que pueden ocurrir en el sitio para una probabilidad de excedencia suficientemente pequeña. El segundo requisito es poseer una configuración estructural adecuada. Este es un requisito de vital importancia. Ya lo hemos sacado a relucir en los ejemplos que hemos pasado en las sesiones previas. El ejemplo de la mansión Charaima, en el cual vigas de rigidez y resistencia muy elevada condujeron al derrumbe de una porción del edificio durante el terremoto de Caracas del año 67, el caso del hospital Olive View y del Hotel Macuto Sheraton en Venezuela, donde la discontinuidad de los muros estructurales en los niveles bajos del edificio produjo esa concentración de energía disipada y llevó los edificios al borde del colapso. Sobre este tema de la configuración estructural volveremos más adelante. El tercer requisito es, obviamente, elaborar un modelo matemático confiable que represente la estructura que vamos a analizar. Esto es importante, sobre todo ahora con el uso de programas de cálculo muy poderosos. Es usual y puede ocurrir que se cometan errores introduciendo los valores que describen el modelo matemático. De tal manera que esto requiere atención. Igualmente en la selección de los métodos de análisis para que ese modelo matemático nos pueda reproducir la respuesta estructural. El cuarto requisito, hacer estructuras dúctiles. Lo hemos subrayado por la importancia que tiene. Recordemos que los eventos sísmicos siempre tienen alguna probabilidad de ser excedidos, aunque sea una probabilidad pequeña. Pero esos movimientos para los cuales diseñamos pueden ser excedidos en la vida útil de la estructura. Por tanto, tenemos que suministrarle a nuestra estructura una seguridad adicional que lo podemos lograr a través de la ductilidad, permitirle una capacidad de deformación y una capacidad de disipar energía para poder defenderse en caso de ocurrencias de eventos sísmicos de mayor tamaño. Y el quinto y último requisito es, evidentemente, la obra tiene que ser construida en cumplimiento con lo proyectado, con lo especificado en los planos, con lo especificado en los cálculos, manteniendo la calidad de los materiales, manteniendo los detalles que provienen de los planos estructurales. Vamos a enfatizar el aspecto de la ductilidad o la capacidad de disipación de energía que deben tener las estructuras, mostrando lo que indica la norma de Costa Rica en su versión última del año 2010. En su primera página, su primer capítulo, la filosofía, dice textualmente: se prohíbe proyectar o construir edificaciones
que posean sistemas estructurales frágiles. Igualmente, dice, se prohíbe el adobe y la mampostería sin refuerzo en los sistemas sismoresistentes, precisamente por ser materiales frágiles, a menos que estén reforzados apropiadamente para suministrarle una cierta capacidad para disipar energía. La norma sísmica de Colombia, también del año 2010, es muy ilustrativa al respecto. Fíjense, tienen una figura eh, que indica eh, tres sistemas clasificados en función de la capacidad de disipación de energía. El sistema DES con una capacidad especial para disipar, el sistema DMO con una capacidad moderada y el sistema DMI con una capacidad mínima de disipación de energía. Notamos cómo eh, la separación del refuerzo transversal es mucho más pequeña en los sistemas con capacidad especial que en el sistema con una capacidad mínima. Y eso se traduce en el gráfico carga, deformación o desplazamiento indicado a mano derecha, donde vemos cómo el sistema con una capacidad mínima no desarrolla prácticamente mayor ductilidad, mientras que en el otro extremo el sistema con capacidad especial puede desarrollar una importante ductilidad y por tanto disipación de energía. Esta capacidad se conecta ahora con la zona sísmica del país. Así vemos en la tabla de abajo donde la capacidad mínima, aquellos sistemas con una capacidad mínima de disipación de energía no pueden ser localizados en zonas de amenaza sísmica intermedia o zonas de amenaza sísmica alta. Solo pueden ser localizados en zonas de baja amenaza sísmica. Por ejemplo, o adicionalmente a lo anterior, en las zonas de alta amenaza sísmica solo se permiten los sistemas que tienen una capacidad especial para disipar energía. Veamos el caso de las construcciones de adobe, que son construcciones muy frágiles que han demostrado ser muy vulnerables ante la acción de los terremotos, como lo ilustra esta fotografía de viviendas de adobe destruidas durante un sismo. Son viviendas que se suelen encontrar en los países andinos, en Perú, Bolivia, Ecuador, y prácticamente ha sido tradicionalmente la principal tipo constructivo de vivienda que se hacen en estas regiones. Estas viviendas fueron objeto de un estudio minucioso y muy completo, iniciado hace ya algunos años por un grupo de la Universidad eh, Católica de Lima. Detalles de este trabajo se pueden encontrar en la referencia indicada, dirigidos pues por el profesor Blondet. Estamos viendo la construcción en el laboratorio de una vivienda de adobe tal como ha venido construyéndose durante siglos y milenios en el Perú. Es una construcción donde las piezas de adobe se colocan sin ningún refuerzo. Esta vivienda fue construida sobre una mesa vibratoria y fue sometida a una prueba sísmica, simulando los eventos sísmicos que han ocurrido y pueden ocurrir en cualquier lugar del Perú. Vamos a ver la respuesta de esta vivienda tal como la estamos viendo ahora sin refuerzo y luego veremos la respuesta de la vivienda una vez que ha sido reforzada. Veamos entonces el ensayo en mesa vibrante de este modelo de vivienda de adobe sin refuerzo. Es una excitación sísmica que actúa únicamente en la dirección indicada, una sola componente sísmica, de tal manera que esta pared que estamos ahora señalando es la pared más vulnerable porque es la que está sometida a aceleraciones fuera de su plano. Notamos entonces cómo se produce prácticamente el desplome de esa pared sujeta acciones fuera de su plano y un daño considerable
en las paredes ortogonales. Prácticamente la vivienda queda fuera pues de combate con alta probabilidad de que el techo se hubiese desplomado. Ahora veremos la prueba sísmica de una vivienda de adobe reforzada. Este es un refuerzo parcial con geomalla y con una viga de corona de madera. La malla de plástico se coloca en las esquinas, alrededor de la ventana y alrededor de la puerta. Am, Aquí vemos el proceso de colocación de las mallas tanto en la cara interna como en la cara externa de los muros, y aquí vemos ya la vivienda construida y reforzada con estas mallas en una pared antes de la colocación del friso y en otra pared después de haber colocado el friso. El ensayo de la vivienda parcialmente reforzada muestra un comportamiento extremadamente mejor. Em, Básicamente el agrietamiento es muy pequeño, las paredes permanecen em, sin derrumbarse y mostrando pues la ganancia pues en capacidad para em, deformarse que tiene la vivienda pues con este reforzamiento parcial de geomallas. Este es el estado en que quedó la vivienda de adobe después de aplicarle movimiento sísmico, poniendo en evidencia cómo el uso de la geomalla y la viga de corona proporciona un confinamiento suficiente a las paredes para garantizar su estabilidad y su capacidad de deformación durante el movimiento sísmico, em, protegiéndola contra el derrumbe que habíamos observado en las construcciones sin reforzar, las construcciones frágiles. Uno de los mayores problemas que tenemos en Latinoamérica y en Caracas, en Venezuela en general, es la elevada vulnerabilidad de nuestras construcciones populares. Ellas suelen ser hechas con paredes de bloques de concreto o bloques de arcilla, algunas veces con cierto grado de confinamiento, provisto por eh, pequeñas columnas y vigas de corona, pero en otras circunstancias estas paredes no tienen confinamiento y son paredes que soportan las losas, es decir, son paredes de carga y que pueden llegar a tener varios niveles de altura, como se ilustra en esta figura. Recordemos que la mampostería, cuando se encuentra confinada por elementos de concreto armado, tanto columnas como vigas de corona, puede ser eficiente para resistir terremotos, pero la mampostería no confinada, su conducta es similar a la que mostrábamos para las viviendas de adobe sin refuerzo y son altamente vulnerables a la acción de los terremotos. Este tipo de construcciones surgen no solo en el sector informal de la construcción, donde la gente hace sus viviendas de manera espontánea sin el seguimiento de normas técnicas de construcción, sino también han surgido algunas propuestas hechas en Venezuela con base a paredes de carga constituidas por bloques de concreto que no tienen refuerzo interno ni tampoco tienen confinamiento. Son sistemas constructivos que lucen muy atractivos una vez finalizados, pero que queremos hacer un llamado de atención hacia su carácter frágil, que los hace especialmente vulnerables ante la acción de los terremotos. En algunos países, por ejemplo, en el estado de California, estos sistemas de mampostería no reforzada son buscados con la finalidad de reforzarlos. Hay una ley del año 2004 que obliga a la colocación de placas en edificios de mampostería no reforzada. Esas placas dicen alerta sísmica. Este es un edificio de mampostería no reforzada. Usted puede no estar seguro dentro del edificio o cerca de un edificio durante un terremoto. Volvamos
a nuestra lista de requisitos generales para que una edificación tenga una conducta sismoresistente satisfactoria durante un evento sísmico. Hasta ahora hemos estado concentrados en la importancia de que las estructuras sean dúctiles y puedan tener una capacidad de disipación de energía. Este es un requisito especialmente importante dada la naturaleza aleatoria de los sismos. Es decir, los sismos que utilizamos para el diseño, que están especificados en las normas, son eventos que pueden ser excedidos debido a esas incertidumbres propias al fenómeno. Por tanto, esa reserva adicional para garantizar la confiabilidad de la edificación ante eventos mayores, la colocamos en la ductilidad y en esa capacidad de deformación de las estructuras. Vamos a ver ahora con un poco más de detenimiento el principio o el requisito de tener una configuración estructural adecuada. Para ello vamos a listar 7 requisitos para una configuración estructural adecuada. El primero, evitar masas innecesarias. Obviamente, fuerza igual a masa por aceleración. En la medida en que hay masas y las masas son mayores, mayores serán las fuerzas. Una recomendación entonces básica es reducir masas. En segundo lugar, favorecer la simetría. Son más favorables para resistir terremotos aquellas edificaciones que responden en traslación. La torsión genera concentraciones de esfuerzos y de deformaciones en zonas localizadas. De tal manera que favorecer la simetría es siempre una recomendación en nuestras construcciones. El tercer principio tiene que ver con el uso de los sistemas continuos e hiperestáticos. Dado que estamos diseñando un rango inelástico, dado que vamos a permitir que algunos elementos fallen dúctilmente, es necesario la hiperestaticidad, la redundancia. A la falla de unos elementos, disponer de otros que sean capaces de aceptar las solicitaciones que puedan venir de los elementos que han fallado. El cuarto principio, la utilización de varias líneas o planos resistentes unidos por diafragmas rígidos. Este es un principio también muy deseable. De nuevo, es necesario disponer de planos o líneas adicionales de defensa ante la eventual falla de alguno de esos planos. De nuevo aquí, la redundancia es importante para una configuración estructural adecuada. El principio número 5 tiene que ver con la rigidez. La rigidez es necesaria para reducir los daños en las estructuras y no solo en los elementos estructurales, también en los componentes no estructurales. Control de desplazamiento. Las normas imponen controles de desplazamiento, los cuales nos obligan a aumentar la rigidez. Es conocida que aquellas estructuras rígidas constituidas por muros son estructuras con mayor confiabilidad ante los sismos que las estructuras flexibles. El principio número 6 tiene que ver con el efecto muy desfavorable que tienen los cambios bruscos de rigidez, de resistencia o de ductilidad. Ya lo hemos demostrado con los ejemplos de los edificios, el Hospital Olive View en California, el Hotel Maputo Sheraton en Venezuela, también el edificio de la Mansión Charaima, cómo esos cambios bruscos de rigidez y resistencia conducen a respuestas muy desfavorables, dado que la energía ahora que se va a disipar tiene que concentrarse en pocos elementos. Lo importante es entonces promover una disipación de energía que sea lo más uniforme posible en el sistema estructural y en aquellos componentes que han sido especialmente diseñados para disipar energía. En este punto es importante recordar el efecto desfavorable que pueden tener ciertos componentes no estructurales, como son las paredes,
en generar cambios bruscos de rigidez y de resistencia. Por lo tanto, el control de las paredes eh, es necesario, separándolas de la estructura de las columnas y de las vigas para que no interfieran con su desempeño dúctil. El séptimo y último principio tiene que ver con el uso de los diseños con una fuerte viga débil, de manera de que la energía la disipamos en los elementos de viga, eh, reduciendo así las posibilidades de inestabilidad global eh, debido a fallas en las columnas.